Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique, ¿y tú? Como siempre, un placer saludarte. Aquí andamos nuevamente. Oye, fíjate que hoy quisiera platicar, bueno, me han preguntado mucho aquí en YouTube, Facebook, Twitter y demás, sobre las tentaciones de Jesús cuando estuvo En el en el desierto, desierto y todo eso. eh, cómo estuvo todo ese show y todo, todas las situaciones toda a la mano. ¿Podemos situación. platicar brevemente de eso? No, pues, ¿Está bien? échale de tu ronco pecho, Órale, brother. pues bueno. Perdón. En el bautismo, ¿te acuerdas de nuestro Señor Jesucristo? Que fue lo que vimos primeramente. Pues que el Espíritu Santo desciende sobre nuestro Señor Jesucristo para investirlo, para ungirlo, para conferirle formalmente su misión. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Vemos porque dice la Sagrada Escritura, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevar a nuestro Señor al desierto para que fuera tentado por el diablo. Lo llevó el Espíritu Santo. Y es que debemos de saber que era necesario que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, participara de todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros, como seres humanos, que participara de lo mismo que nosotros. Nuestro Señor tenía que entrar en el drama de nuestra existencia humana. Esto era parte de su misión de él, entrar en el drama de nuestra existencia humana. Nuestro Señor debía de recorrer la vida humana para poder encontrar así entonces a las ovejas descarriadas. Él lo que tenía que hacer era descender a todos los peligros que tenemos nosotros, a todos los peligros que nos amenazan, a las tentaciones que nos amenazan, y él debía de enfrentar esas tentaciones y esas amenazas que muchas veces nos hacen caer a nosotros, ¿verdad? Las tentaciones, cada ratito caemos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque solo enfrentando a nuestro Señor esas amenazas y esas tentaciones y derrotándolas él mismo, podía levantarnos entonces él a los que hemos caído en ellas. Es la única manera que podía hacer para levantarnos. Esto no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Dice así: negándose a las prerrogativas de su condición divina, se anonadó haciéndose semejante a los hombres en todo, excepto en el pecado. O sea, se anonadó, ¿te fijas? O sea, que descendió realmente a tomar toda la debilidad de nuestra naturaleza humana, excepto el pecado. Nosotros hemos oído que decimos incluso en el credo, descendió a los infiernos y ascendió al cielo al tercer día. Bueno, nada más no fue la única parte donde nuestro Señor Jesucristo descendió, no fue el único descenso que él tuvo, sino que eso fue parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida sobre la tierra, el descender a nosotros. Porque él, como nuevo Adán, tenía que vivir toda la historia humana, toda la historia de cada uno de nosotros y sufrirla para poder entonces transformarla. Y por eso nuestro Señor se hace solidario con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Esta solidaridad hace que se exponga él a peligros y amenazas que sufrimos nosotros. Porque él, pues sabemos que es el primogénito de toda criatura, es el hermano mayor de cada uno de nosotros. Y entonces tenía que parecerse a todos, a cada uno de nosotros en todo, excepto en el pecado. Pero tenía que experimentar él mismo nuestra humanidad para poder expiar desde ahí nuestros pecados. O sea, en la carne, experimentar esa debilidad para expiar nuestros pecados. Esto no lo digo yo, lo dice también, pues siempre ya saben que me pongo lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad, Enrique? Así es. Dice, en la carta a los Hebreos dice, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar ya a los que se ven probados. Para podernos ayudar tenía que ser probado en el sufrimiento también él. Y en otra parte de la Escritura nos dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado, y así él se hizo solidario con nosotros desde el bautismo hasta las pruebas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre llena de pruebas y de tentaciones. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una constante lucha, así como la de nosotros, una constante lucha, hasta la última lucha que tuvo que sufrir en el Monte de los Olivos, antes de que lo crucificaran, que en esa fue una gran lucha interior que tuvo. ¿Te acuerdas que decía, mi alma está triste hasta la muerte? Y tuvo que vencer en esta lucha y ganar para poder cumplir su misión, va a entregarse por nosotros en la cruz. Ahora, la Escritura nos menciona 3 tentaciones que tuvo nuestro Señor en el desierto. ¿Te acuerdas de ellas? Pues no muy bien. No, muy bien, pero bueno, sobre eso vamos a hablar. Por eso Ok. estamos haciendo el video precisamente. Estas tentaciones que tuvo en el desierto las podemos observar, y en la respuesta de nuestro Señor a estas tentaciones podemos ver y aprender entonces qué es lo verdaderamente importante para la vida humana. Por eso permitió el Espíritu Santo y Dios Padre que las tuviera, para que nosotros aprendiéramos de ellas, ¿verdad? Y también podemos ver aquí algo que es muy importante y muy interesante.
ver cuál es la intención de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo y que son las mismas tentaciones que sufrimos nosotros hoy en día, ¿verdad? Tenemos que ver la intención de las tentaciones. Su intención de estas tentaciones es hacer, ahorita en este tiempo a nosotros, lo mismo que quisieron hacer con el Señor, que cambiemos a Dios, Padre Todopoderoso, que ahora trató el Evangelio de que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y estas tentaciones tienen el sentido opuesto. Quieren hacer que cambiemos a Dios por cosas que aparentemente son más urgentes en nuestra vida, o más importantes en la vida. ¿No hará mucho ruido el ventilador? No lo apagamos. Está muy bien así. Bueno, a ver si no sale mucho ruido. Es un ventilador que tenemos aquí, porque ya nos andamos asando, ¿eh? Bueno. Sí, eso sí es. Entonces vemos, el propósito de las tentaciones es hacer que Dios pase a ser como algo secundario, o incluso que pase a ser algo como molesto en nuestra vida, algo que nos molesta, que nos estorba. Estas mismas tentaciones son las que llevan hoy a todos a querer, lo que tú has visto, que la gente quiere ahora ordenar el mundo por su propia fuerza. Ya no ocupamos a Dios de hombre a hombre, horizontalmente, de humano a humano, nos vamos a apoyarnos, vamos a ayudar a la fraternidad universal y nosotros podemos y vamos a darnos la mano sin Dios. Y eso es lo que quieren estas tentaciones. Quieren que queramos ordenar el mundo por nuestra propia fuerza, sin necesidad de Dios. Y es que buscan estas tentaciones que el hombre se fíe, o sea, tenga fe únicamente en sus propias capacidades. Confía en tus capacidades y no ocupas a Dios, eso es algo secundario. A lo mejor algo hasta que estorba. Tú confía en tu fuerza y en tus capacidades y vamos a ser un mundo maravilloso. Es lo que están diciendo en estos tiempos. Estas tentaciones nos quieren hacer pensar que lo importante en este mundo y para siempre son nada más las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, las cuestiones materiales, y quieren que dejemos a Dios de lado, como si fuera algo así como ilusorio, como una ilusión nada más, las cosas de Dios. Nosotros sabemos y lo hemos visto en otros videos que las tentaciones siempre se disfrazan de cosas buenas. O sea, nunca te va a tentar el demonio directamente, va diciendo, mira, peca y ofende a Dios para que veas. No. Siempre se disfrazan como de cosas buenas. Acuérdate que el demonio se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? A veces se disfrazan de justicia para las demás personas, de moral supuestamente. Y las tentaciones nunca nos van a invitar directamente a hacer el mal. Traen ahí la cola del aguijón del demonio y nos van a invitar a hacer el mal, pero disimuladamente. Se disfrazan de buenas, ¿verdad? Estas tentaciones, por lo general, estamos hablando de las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo y cómo nos afectan a nosotros hoy. Esas tentaciones nos sugieren que es mejor abandonar lo ilusorio y emplear nuestras fuerzas para mejorar el mundo, para salir adelante todos bien. Nos quieren hacer creer estas tentaciones también que lo verdadero es lo que se toca, ¿no? Lo que se palpa, lo que se huele, lo que se ve, lo que está ahí presente, lo tangible, que es el poder, el alimento, las casas, los negocios, los bienes materiales. Y quieren estas tentaciones que ante esto veamos las cosas de Dios como si fuera, bueno, está bien, pero tengo cuestiones humanas, ¿no? Que mi esposa, que mis hijos, que el trabajo, y dejamos a las cosas de Dios como algo secundario, como parte. Incluso decía el padre Diego ahora en la homilía, hablando de esto, que ni muy, ni tan, ni puras cosas materiales, ni puras cosas espirituales. Porque también no puede alguien dedicarse nada más a lo espiritual, abandonar a su familia y no darles de comer ni trabajar. Pero tampoco puede alguien dedicarse plenamente y llenamente a las cosas materiales, políticas y mundanas y humanas y dejar las cosas espirituales fuera. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Pero esto no quieren las tentaciones que lo hagamos. Ellos quieren que nos fijemos nada más en lo mundano, en lo material, en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que se huele, en el dinero, en los bienes materiales, en el alimento. Así nos enfocan. Estas tentaciones quieren hacer que nos preguntemos algo, que se ha preguntado mucha gente, oye, ¿y tanto mal en el mundo? ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente existe Dios? Oye, ¿Dios es el bueno y sabe lo que nos conviene? ¿O mejor debemos decir nosotros lo que es bueno y lo que nos conviene? Porque nosotros somos los que habitamos este mundo. Es a lo que nos llevan estas tentaciones, a lo que quieren llevar nuestro Señor Jesucristo, a lo que nos llevan a nosotros. Y ahorita vamos a ver casos particulares, ¿verdad? Los problemas que todos tenemos en el mundo. Tú tienes problemas, ¿no? Yo también, Gaby, tú también, mi mamá también, todo el mundo tenemos problemas. Exactamente. Los problemas que tenemos en el mundo y por medio de esta tentación nos sugieren o nos hacen preguntar o nos dan como derecho a decirle a Dios cómo debe actuar en el mundo. Es que si Dios mantuviera a estas personas, si Dios debería hacer esto y Dios debería hacer esto, ¿sí nos sienta tocado ahí? ¿Por qué Dios no hace esto? O sea, estas tentaciones nos sugieren que nosotros digamos a Dios cómo manejar su propio mundo, el mundo que Él creó, a todos nosotros. Debemos decirle a Dios qué debe hacer y qué no debe hacer, ¿no? Yo lo he oído de mucha gente. Bueno, pues estas mismas intenciones que estoy diciendo que tiene estas tentaciones, las tenía el demonio cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy lo hace con nosotros.
Aquí la situación y lo lamentable es que la respuesta de nosotros a estas tentaciones es muy diferente a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos viendo las tres tentaciones, que estuvieron en el desierto de una por una, y vamos viendo cómo se aplicaban a nuestro Señor, cómo lo querían tentar y cómo nos tientan actualmente hoy a cada uno de nosotros. ¿Qué te parece, Enrique? Excelente. Pues lo echamos ahorita. Vamos viendo a ver qué tal esas temptations. Ok. La primera tentación dice, en la Sagrada Escritura: después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, o sea, el demonio: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero te fíjate cómo le dijo, si eres hijo de Dios, le dice el demonio, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, fue lo que le dijo, si eres hijo de Dios. Pues estas palabras no nomás fue la única ocasión en que se escucharon en la vida de nuestro Señor Jesucristo, se las dijeron muchas veces. Y se las dijeron no nomás del demonio, sino hombres que querían tentarlo. ¿No te acuerdas que cuando estaban al pie de la cruz y se burlaban de él, escupían, le decían, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz? ¿Sí te acuerdas? Sí. Todos los hombres mismos nos volvemos de repente tentadores, haciendo eco de la voz del demonio. Bueno, pues esta tentación acompañó a Jesús durante toda su vida terrena. Muchas veces se burlaban de él y lo tentaban diciéndole, si eres hijo de Dios, haz un milagro. Si eres hijo de Dios, demuéstranoslo. Siempre, si eres hijo de Dios. Y eso lo seguimos siendo nosotros, Porque igual pues lo vemos en un pasaje, otro pasaje de la Escritura que dice, si quieres apaga el ventilador. Vamos a tirarlo ya hasta arriba. Bueno, en otro pasaje de la Escritura dice, aumentaba la multitud por la gente que llegaba. Y Jesús empezó a decir, la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. O sea, pedían una señal para ver si era el hijo de Dios. Seguían pidiendo a la gente, y eso lo dice la Escritura. En otra parte dice, al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por cosas que oía de él. Y él esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Todo el que se acerca a Jesús, se acercaba en aquel tiempo, quería ver milagros. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Haznos un milagrito, haznos un milagro por acá. No, pues la caramba. Siempre. Esas tentaciones las sufrió toda su vida. Y te digo, lamentablemente, esto no fue solo durante el tiempo que vivió Jesús en la tierra, sino que hoy mismo muchos siguen queriendo tentar a Dios diciendo, si existes, si eres Dios, muéstrate, Señor, que te veamos, sal de las nubes donde estás escondido, danos una señal clara de que existes, para creer en ti. Queremos creer en ti, pero necesitamos ver tus milagros. Sana a mi mamá, sana a mi hermano, cura a mi hijo, resucita a un muerto, haz algo para que yo crea en ti. Dame de comer, consígueme un trabajo. Si eres hijo de Dios, si te veas como toda la gente. Lo seguimos predicando no nomás en aquel tiempo, sino ahorita todavía constantemente. La gente quiere ver milagros para creer en Dios. Hay gente que dice, si tú no eres un iluminado cualquiera y eres el hijo de Dios, demuéstralo con más claridad, pues. Si la iglesia católica la fundaste tú, ¿por qué no vemos cosas sobrenaturales en la iglesia? Queremos ver milagros, como se hacían antes. Queremos ver que se eleve el papa o algún sacerdote. O no sé, queremos ver que la Eucaristía sangre, vírgenes sagrados, que es lo que busca todo el mundo ahora, señales, ¿verdad? Todo el mundo sigue diciendo, si eres hijo de Dios. Lamentablemente seguimos. Bueno, en la primera tentación, primera tentación, el demonio pide a Jesús que convierta las piedras en pan, y Jesús lo rechaza. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo rechaza. ¿Y por qué lo rechaza? ¿Porque no podía hacerlo? ¿No podía convertir las piedras en pan? Claro que podía, perfectamente el bien. mundo así de fácil. Perfectamente bien podía. Una piedrita para Pero no era la voluntad de su papá, de Dios Padre, que lo hiciera en ese momento. Porque después recuerda que llegó el momento en que multiplicaba panes y hacía y todo lo que él quería, pero ese no era el momento. Acuérdate que en la multiplicación de los panes, como dice la Escritura, al levantar Jesús los ojos y ver que venían hacia él, mucha gente dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarlo. A Felipe dice la Escritura, porque Jesús, o sea, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, estamos viendo que sí puede hacerlo. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús, hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron, y cuando se saciaron,
Dijo a sus discípulos, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Lo recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Y dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte, él solo. O sea, lo querían agarrar para hacerlo rey porque pues les daba pan y hacía milagros. Pues hay que hacerlo rey a este. Aquí podemos ver el gran interés de la gran mayoría en ese tiempo. Ellos querían un Mesías, un Dios, que les diera pan cada vez que tuvieran hambre. Lo mismo que danos pan para creer en ti. ¿Por qué tanta pobreza? Si eres el Hijo de Dios. Y a lo mejor Dios está muerto y Dios no existe. Así pasa. Ellos no entendían a qué había venido Jesús al mundo. Por eso, después de este milagro, dice la Sagrada Escritura que lo buscaban multitudes. ¿Por qué lo buscaban? Pues porque daba pan a granel, mano, gratis. ¿No? Pues lo buscaban. Y de esto dice la Escritura. Dice, llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Fíjate cómo dice, donde habían comido pan, lo aclara. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo a la orilla del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, en verdad, fíjate lo que les digo, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces? Fíjate otra vez. ¿Qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Otra vez pidiéndole milagros nuevamente. Entonces digo, pobrecito, descendió y todos lo seguían free, con los milagros para creerle. Dice, nuestros padres comieron maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi papá, mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja al cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucito el último día. Los judíos murmuraban de Él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿cómo? ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae, y yo lo resucitaré el último día. En verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Fíjate cómo le estaba mencionando para que vean que no es el pan. Realmente, o sea, ahí estamos hablando de la tentación, no solamente del pan vivo del hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios y del pan verdadero que es el propio Cristo. Porque la gente buscamos mucho el pan, el sustento, digo, lo económico. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen ustedes la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que coma este pan vivirá para siempre. Y muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, ay, duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra de Dios. Aquí vemos entonces cómo el interés de muchos era solo el alimento corporal, el pan que saciaba, la carne, el pan, el alimento. Porque cuando les habló del alimento espiritual, de su cuerpo y su sangre, pues lo rechazaron a nuestro Señor. ¿Y qué crees? Que hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy muchos no entendemos o no entienden para qué vino Jesús al mundo y solo quieren que los sacie de hambre corporal. ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué esto sufre? ¿Por qué esto pasa? Están pensando nada más en lo material, en lo corporal, en lo económico, en lo político. Eso es lo que están pensando. Mucha gente piensa que lo que más se opone a tener fe en Dios, y me lo han dicho gentes, lo que más se opone a tener fe en Dios es el hambre que hay en el mundo. Eso es lo que más se opone, eso va totalmente contra la fe, y eso es lo que nos hace no creer en Dios. Pero no han entendido que el criterio para creer en la bondad de Dios no debe basarse en que Él acabe con el hambre de todos los seres humanos. Y podrán decir, bueno, ¿y por qué no? Si el pueblo de Israel en el desierto Dios lo alimentó con el maná. Pero es que no han entendido. Por eso nuestro Señor dice, está hablando del pan de su cuerpo. No, la mayor parte de las palabras de la Sagrada Escritura que se refieren al pan, se refieren al pan de vida, al verdadero pan de la vida, que es el pan que nos da vida eterna. No han entendido que ese pan era prefigura, ese pan del maná era una prefigura del verdadero pan del cielo, o sea, la Eucaristía que comemos hoy. Al igual que la multiplicación de los panes es una prefigura de la multiplicación de la Eucaristía que sacia a toda la humanidad sin agotarse jamás. La Eucaristía no se agotará jamás.
No es el problema de la alimentación en el mundo, y te voy a decir por qué, porque Satanás se aprovecha de esto. No es el problema de la alimentación en el mundo el criterio que debemos usar para creer o no creer en Dios, porque se aprovechan mucho de estos, muchísimos, como el comunismo. El comunismo ha hecho el centro de su promesa: le voy a dar pan a todos y voy a salvar a todos llenándolos de pan y de alimento. Y son puras mentiras. El comunismo dice que hará que toda hambre se sacie, que ya nadie tenga hambre, para que crean más en ellos que en Dios. Es una trampa del demonio. Dicen que no necesitamos a Dios, y eso incluso, ¿te acuerdas que te platiqué que lo hizo Fidel Castro en Cuba? Metió como a 200 o 300 chiquillos en una parte y los dejó sin comer 3 o 4 días en un tipo de auditorio. Y les dijo: récenle a su Dios para que les dé pan. Y están todos rezando, hincados, récenle a su Dios 3 días. Y el tercer día entró y les dijo: llenen las mesas de pollo, de pan, de carne, jugo, ensalada, todo. Los atascó de comida y le dijo: ¿le pidieron a Dios y les trajo algo? No. ¿Me pidieron a mí y les traje? Sí. Yo soy Dios. ¿Es rico? ¿Por qué se puede volver una trampa del demonio? Por eso, porque el demonio dice: bueno, entonces el que manda de Dios aprovecha a mucha gente. Entonces no son los criterios que debemos de usar para creer en la bondad de Dios, ¿verdad? Bueno, este tema del pan no se puede entender solo observando las tentaciones, porque este tema está en todo el Evangelio y hay que verlo en su contexto. Hay muchos relatos relacionados con el pan en la vida de Jesús, como el que vimos ahorita de la multiplicación de los panes. Ahora, aquí nos podemos preguntar: oye, ¿y por qué Jesús en ese momento sí multiplicó los panes? Y hoy no. Y cuando la gente le pide, no hace lo mismo: pongan un pan y pues multiplíquenlos. Y sí ha habido muchos milagros, sí ha sucedido. Incluso gente que empezaba a regalar como San Martín de Porres, y le pedían algo de su mochila, y yo ocupo unos zapatos, y sacaba unos zapatos. Yo ocupo un pan, y sacaba un pan. Yo ocupo aceite, y sacaba aceite, y la mochila la tenía vacía. O sea, han sucedido los milagros, pero no nos vamos a mantener, ni es lo que hemos de buscar de Dios. Y esa no es la manera de amar a Dios sobre todas las cosas, es la manera de amarnos a nosotros. Bueno, ¿por qué en aquel tiempo Dios sí le hizo el milagro a estos y le multiplicó los panes y habiendo rechazado al demonio, haber convertido esas piedras en pan? Bueno, porque aquellas personas les dio pan a nuestro Señor. Hay 3 detalles que hay que observar en este relato que leímos de la multiplicación de los panes. 3 detalles muy importantes. El primero es que la gente, cuando fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo antes de que hiciera la multiplicación de los panes, no fue a buscar pan. ¿Te explico? Ellos fueron a oír ellos no iban a buscar pan y sabían que les iba a dar pan el Señor. Ellos fueron a oír la palabra de Dios, fueron a escuchar a Dios, fueron a acercarse a Dios, fueron a buscar a Dios. Y por escuchar a Dios, por escuchar a nuestro Señor Jesucristo, por ir a buscarlo, dejaron todo lo demás, no les importó. Se despreocuparon de sus cosas terrenas y se entregaron a Dios, fueron a buscarlo. Se les olvidó llevar alimento, nadie llevaba comida. Era tanto la emoción y tanto el amor que sentían de ir a escuchar a Dios, que dejaron la comida en su casa. Entonces, primera, ellos no fueron a buscar el pan, su prioridad era Dios, y la prioridad de Dios era la palabra de Dios. Por eso cuenta una palabra escrita que dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Ellos iban a buscar a Dios y su palabra. Primer detalle, ellos deciden abrir su corazón a Dios y buscarlo a Él. Segundo detalle, no les importa. Oye, si nos hace tarde vamos a tener hambre. No les importan las cosas terrenas. Primero van a buscar a Dios, su palabra. Segundo, no les importan las cosas terrenas, dejan todo lo terreno por estar con Dios. Segundo detalle, ¿tienen fe en Dios? Yo voy ahí, pues ahí que se las averigüen, a ver cómo lo hacemos. Confiamos en Dios. Tienen fe en Dios. Buscan a Dios y su palabra, no buscan el pan. Tienen fe en Dios. Y tercero, dice la Escritura, como vimos, que Andrés dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Este muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces, y viendo que nadie tenía para comer y ya se había hecho tarde, no los puede haber escondido, querérselos comer. No lo haríamos ahora muchos, que vamos a una reunión y están 200 personas y tú traes tu gansito, tu pingüino, y ching, traigo hambre y acá los escondes. Que nadie te vas al baño y te lo comes, y por lo menos yo comí. Eso es lo que hace la mayor parte de la gente. Hoy, este cuate dijo: no, ahí están mis panes, ahí están mis peces. Teniendo el mismo hambre. La generosidad que tuvo. Los que menos tienen son los que más. La generosidad. Bueno, dio 5 panes de penes de 2 cebadas. Este detalle fue fundamental para que Dios hiciera el milagro de los 5 panes y los 2 peces, porque representaba la generosidad de estas personas. Generosidad que debemos de tener hoy unos con otros. Pues no lo hay. Esta generosidad fue el resultado. ¿Por qué se volvió generoso? Porque este hombre fue a escuchar a Dios, entendió su palabra, tuvo fe en Él, y esa escucha de la palabra de Dios abrió su corazón a la generosidad, aumentó en él la caridad, el amor. Por la escucha de la palabra de Dios aumentó la caridad en él y fue generoso con los demás, por amor a Dios. Y Jesús, pues sabemos que no es bueno, por esto al final de cuentas, en recompensa a nuestro Señor, por estos 3 detalles, multiplicó los panes. No fue gratis, así de que lo voy a multiplicar, no. Hay que ver los detalles que están en la Escritura, lo que nos narra el evangelista. Bueno,
Jesús no es indiferente al hambre de las personas, ni a las necesidades materiales de todos nosotros como hijos, pero Él quiere que situemos nuestras necesidades humanas o corporales en un contexto adecuado conforme a los detalles que vimos. Que lo busquemos primero a Él y en su palabra. Que nos interese Él y no vayamos a buscarlo, no vayamos a buscar al Señor de los milagros, perdón, vayamos a buscar al Señor de los milagros y no a los milagros del Señor. Muy importante, número 1. 2, que tengamos fe y nos abandonemos en Él. Y 3, que seamos generosos con los demás. Y Dios te bendice. Y también yo pienso que Él te da mucho, a mucha gente le da mucho, sí. Yo sé que es su trabajo y tu friega y todo, pero para que tú compartas, ¿no? Para que tú, mientras más... Somos las manos de Dios en el dinero mundo. tengas, así más es. ¿Cómo te podría decir? Y es más obligación compartir más con tus hermanos. compartir con tus hermanos, porque si no lo haces así, el día que salgas de este cuerpo físico, si tuviste tanto y no diste, ¿y qué te trajiste? Nada. Bueno, así es. Mi forma y así es. Somos administradores de los bienes. Todo viene de lo alto y nosotros somos administradores de los dones de Dios. Y un don, como tú dices, es tener la inteligencia y la capacidad para tener un trabajo donde ganas mucho. Bueno, más obligación tienes con tus hermanos. Es que a mí me costó mis estudios, mi trabajo. Pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la fuerza, la capacidad, la presencia, lo que has ocupado? ¿Quién te lo dio si no Dios? Todo viene de lo alto. Pero muchos dicen así, ¿yo por qué te voy a dar? Es el detalle. Me costó mi trabajo. Por eso hay tanta hambre en el mundo y lo culpamos a Dios. Y decimos, si eres hijo de Dios. O sea, me explico otra vez. Bueno, otro relato sobre el pan lo vemos en la última cena de nuestro Señor. ¿Sí lo leemos, no? Síguele. Sí, porque no dejan hablar. Otro relato sobre el pan lo vemos en la última cena, que se convierte en la Eucaristía de la iglesia y el milagro permanente de Jesús sobre el pan. Nuestro Señor se convierte en grano de trigo, que muriendo da mucho fruto. Nuestro mismo Señor se hace pan para nosotros. Y esa multiplicación de los panes, que es el milagro más grande, nuestro propio Señor él mismo se hace pan, se convierte en pan. Y esa multiplicación de los panes que hace durará sin agotarse hasta el final de los tiempos, jamás va a faltar la Eucaristía. Bueno, viendo en este contexto podemos entender por qué Jesús dice al tentador, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que cuando no se respeta este orden o valor y se le da más importancia al pan o a los bienes materiales que a la palabra de Dios, que al amor y a la caridad, o sea, le da más importancia a los bienes materiales que a la palabra de Dios, que entró en estos muchachos, al amor hacia Dios y a la caridad hacia con los demás. Le damos más importancia a lo que nosotros tenemos que tener, cada uno de nosotros, preocupándonos por nosotros mismos. Y es que así es imposible que haya verdadera justicia, que haya pan para todos en el mundo. Mientras hagamos así de egoístas, no nos interesa la palabra de Dios, no somos caritativos, va a ser muy difícil que haya pan para todos, porque el egoísmo del hombre apartado de Dios crea siempre, el egoísmo de cualquier hombre que está apartado de Dios crea injusticia y destrucción en todos los ámbitos. Si estamos viviendo en un mundo lleno de injusticias y de destrucción, es por personas que son egoístas y que están apartadas de Dios. Por eso está el mundo como está, porque pan hay para todos, ya lo habíamos dicho, hay sembradías y todo, pero la gente incluso tira a la basura cientos de toneladas de alimento y todo para que suban los precios, los esconden, los acaparan, y todo es por el egoísmo del hombre, que no tiene a Dios ni le interesa su palabra. Entonces no está abierto, no hay caridad en él y hay egoísmo. Sin Dios y la escucha de su palabra no puede haber sincera preocupación de nadie por el que sufre. Si alguien no cree en Dios, no cree en la palabra de Dios, no hay verdadera preocupación por el que sufre. A veces sí hay gente que da, pero porque lo vean. Los supuestamente altruistas para generar que vaya más gente a su negocio y si donas tanto, si compras tanto, ¿qué? Vamos a dar a los pobres. Pero ya es algo recíproco. Sí, recíproco, ¿verdad? Negocio. Pero aparte, pues están ayudando. O sea, sí, pero bueno, no negocio, pues, pero al final de cuentas, si no les funciona el negocio, la fregada a todos no les importan las personas. Sí, pero, entonces, por eso no es una sincera preocupación, yo lo que me refiero, no es una sincera preocupación por el hombre, porque sufre, por el que no tiene lo necesario. Cuando Dios se le da una importancia secundaria, dejándolo de lado por asuntos más importantes, por el trabajo, el negocio, la familia, todo fracasa. Y el mundo fracasa y todo fracasa y nuestra sociedad fracasa. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, por eso decía por ahí una que me mandaste o que me mandado un video, ¿por qué estás así en las escuelas? No, pues sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de las casas, sacaron a Dios entonces ¿cómo quieren que estemos sin Dios? Todo fracasa. Eso lo sabemos. Nosotros vimos también, por ejemplo, lo que te digo, esto lo hemos visto en el fracaso del comunismo en todo el mundo. Y también lo hemos visto en algunas ayudas de países primermundistas que dan a otros países en vías de desarrollo. Estas ayudas que dan los países que tienen mucha lana, primermundistas, a otros que están en vías de desarrollo, se basan solamente en principios materiales. ¿Verdad? No nomás ellos dejan a Dios de lado, sino que haz de cuenta, yo soy una potencia, no creo en Dios, ayudo a los otros, y no nomás hacen lo que termina haciendo, no nomás dejar a Dios de lado, sino que apartan a los demás de Dios con su propio orgullo y su soberbia. Hay quien está gritando, pero bueno. En realidad lo que hacen estos países tercermundistas
en realidad lo que hacen estos países que tienen mucho dinero con los países tercermundistas es que cada vez, por querer más ayudas y por estar pensando en el bien que va a hacer el país que tiene dinero, vamos dejando lo religioso de lado. ¿Me explico? Vamos confiando en los humanos, vamos confiando en la fraternidad universal, vamos pensando que Dios no existe, que Dios ya murió y que los otros nos ayudan. Entonces van provocando cada vez en los países también tercermundistas una mentalidad ya no espiritual, sino nomás totalmente materialista. Ya nomás se fijan en el dinero, en el bien que les hacen y dejan de lado a Dios, por eso lo ven como algo ilusorio, ¿verdad? Nosotros debemos saber que la primacía sobre todo la tiene Dios, que Él es la primera realidad, una realidad sin la cual ninguna otra realidad, ninguna otra cosa puede ser buena. No se puede gobernar en el mundo solo con estructuras materiales sin Dios. Pues si en el corazón del hombre no es bueno, si el corazón del hombre, el único que puede hacer el corazón del hombre bueno es Dios, y si el corazón del hombre no es bueno, ninguna otra cosa, aunque le haga el hombre, puede ser buena. Y la bondad del corazón pues solamente puede venir de Dios, no viene de otro lado. Somos egoístas de nacimiento, la primera palabra que dice el niño es mío. Somos egoístas. Y esa bondad nos viene solamente de Dios. Por eso, en este mundo, debemos rechazar las falsas ilusiones y filosofías que dicen que nosotros podemos solo sin Dios. Podemos solo sin Dios. Pues esas son filosofías que han llevado al fracaso a los hombres. Debemos reconocer, así como dice, como conoce el Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino ante todo de la obediencia y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque solo donde se vive esta obediencia pueden hacer sentimientos de solidaridad y amor que permitan que todos tengamos pan. Si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, amamos a Dios y estamos llenos de su caridad y su bondad, va a sobrar pan para todo el mundo. Va a ser que todos repartamos, que tengamos los sentimientos de solidaridad y que repartamos nuestro pan con los demás. Bueno, esa fue la primera tentación. Pasemos a la segunda tentación de Jesús y cómo nos afecta hoy. Dice, entonces el diablo le lleva a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo de Dios, tírate, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Bueno, en primer lugar aquí hay algo muy importante. El diablo lo que hace es citar el Salmo 91. Aviéntate y los ángeles vendrán. Está citando la escritura, se le sabe de memoria. Está citando el Salmo 91 para tentar a Jesús. Y lo hace, y todavía para darle más peso a ese salmo, dice que estaban en el lugar sagrado, en la cúpula del templo. O sea, para estar en la cúpula del templo y menciona el Salmo 91, pues para darle más fuerza. Porque este salmo pues está relacionado con el templo. Y quien lo recita este salmo pues espera protección del templo. Y por eso se lo dice a nuestro Señor ahí en el templo. Para que tengan mucho cuidado con eso. Pues esto demuestra que el diablo entonces conoce las escrituras. Porque sabe citar el salmo. Parece como un teólogo, ¿no? Como experto en las escrituras. Así, se las sabe de memoria. En esto podemos ver una clara advertencia como la mala interpretación de la Biblia, que hacen muchos, puede convertirse en un instrumento del demonio. Aquí, si nuestro Señor hubiera entendido mal, hubiera interpretado mal lo que Él dice, bueno, si dice Dios que me aviente y que me recoja con los ángeles, ahí va, voy. No, espérate, a Dios no lo tentarás, porque también está escrito eso. Pero como los que manipulan la palabra de Dios también pueden tentar a otros, ¿verdad? Y te pueden fregar. Así ha sido siempre la historia del mundo, y sobre todo hoy en nuestros tiempos, a partir de algunos que llaman un exégesis científico. O sea, el exégesis es el estudio de la palabra, de lo que dice la palabra. Un exégeta es el que estudia lo que dice la palabra, quién fue dirigida, en qué tiempo, qué quiere decir esta palabra. Pero ahora hay una exégesis científica que han hecho de la Biblia. Y con esta exégesis científica, todo es científico. Ya no hay un Dios que haga milagros, sino que quiere decir tal cosa, y quiere decir esta cosa, y que los demonios no son demonios, sino que son como corajes que te expulsan. Van cambiando con esta exégesis científica, y con esto han escrito libros destructivos de la figura de Jesús. Quieren quitarnos la fe con estos libros. Hoy se quiere someter a la Biblia a una visión moderna del mundo. Y el dogma de esta visión del mundo es que Dios no puede actuar en la historia humana. No, es que eso era para aquellos tiempos y Dios así, pero Dios no actúa. Te equivocas, los milagros lo que platican es como una metáfora. Siempre así te lo quieren cambiar. Entonces, todo esto ha hecho que destruyan la fe de las personas. Dicen que Dios no puede actuar en la historia real, por lo que todo lo que hace referencia a Dios solo está en el ámbito de lo irreal. Y entonces la Biblia ya no nos habla de Dios, sino nos habla de nosotros. Y así nos convertimos en quienes debemos decidir lo que se debe hacer, como te decía al principio. Nosotros debemos saber lo que se debe hacer. Nosotros decidimos y sabemos lo que se debe hacer. Estos teólogos modernos dicen que un exégesis de la Biblia en sentido literal de la fe, que fuera fe y que creamos todo lo que dice ahí, en un Dios vivo, es un fundamentalismo, que eso no existe, es fundamentalismo, que nada más nos va a hacer que nos volvamos intolerantes con los demás. Somos intolerantes con los pecadores, con este, con el otro, porque
creemos ciertamente que todo lo que está escrito es real. Cuando hablaba de la homosexualidad creemos que es real, pero era otro tipo de cosas que crees, ¿me explico? Nos van cambiando. Ellos nos dicen que solamente una exégesis científica en la que Dios no nos dice nada. O sea, no nos quiere decir nada, nomás una investigación científica que hacen de ella, y Dios no tiene nada que decirnos. Y en esa, entonces, una Biblia así está a la altura de estos tiempos y de los intelectuales modernos. Si no, no. Si no, nos volvemos fundamentalistas y como decías tú, los que dices que hacen cosas así por su religión. Como los musulmanes, fanáticos, se vuelven fanáticos, no le creas a la vida, así te empiezan a decir todo eso. Bueno. Sí, también sí hay fanatismo. Sí, bueno, no, es que ya te lo he dicho. Los fanáticos son los que mataron a Dios. Sí, no. Diciendo que no era él. No, es que no lo mataron ellos, lo mataron los romanos para empezar. Bueno, que ellos ni siquiera creían, los romanos. Pero bueno, el fanatismo viene de un mal conocimiento de nuestra fe. Si tienes un mal conocimiento, te vuelves fanático. Pero si tienes un buen conocimiento, que lo dice la Biblia, no puedes ser fanático, te vuelves amoroso de Dios. Y si llamar fanático a alguien es amar a Dios con todo tu corazón, pues que me llamen fanático. Como los que mataron a los artistas. Sí, pero son porque tienen un mal conocimiento. Mira, ya lo habíamos dicho y lo vuelvo a repetir aunque nos queda poquito tiempo, pero bueno. Un buen conocimiento del mal te lleva a hacer el bien. Un mal conocimiento del bien te lleva a hacer el mal y te vuelves fanático. ¿Me explico? Necesitas tener el conocimiento como es, pero no hacer caso de esos exégetas modernos donde dicen que Dios no nos quiere decir nada, que todo lo que ven que cuáles milagros, que son puras jaladas, que cuáles demonios, ¿me explico? Te lo empiezan a poner a querer hacer científicamente y pues no, te le quitan, ya Dios no tiene que decirle al hombre, nada. Pues es lo mismo que hace el demonio cuando le menciona el Salmo 91. Acuérdense que dice la Escritura, que ella solo puede ser interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. Y ese espíritu es quien guía a la Iglesia Católica desde el principio, y es el Espíritu Santo. Por eso debemos estar muy alertas y no dejarnos sorprender por alguien que supuestamente conoce la Biblia, al derecho al revés. Los hermanos separados conocen el derecho al revés. Versículo 13, capítulo 22, número 17, que ya dice, caray, ahora sí ya, sí sabe todo. No porque sepan de memoria eso, conocen la interpretación de la Biblia. Bueno, esto no es ninguna prueba de que su interpretación de Dios sea correcta. Solo debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia Católica, a través del magisterio de la Iglesia Católica, la tradición de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura, los cuales no se contradicen ni la tradición, ni el magisterio, ni la Sagrada Escritura, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito esta segunda tentación, cuál era la intención de esta segunda tentación, donde el demonio le dice a Jesús, aviéntate para que los ángeles te levanten. ¿Qué le está pidiendo el demonio? Que haga algo espectacular, ¿no? Aviéntate y que vengan todos los ángeles y te levanten dentro de las piedras. Algo así que dices, no manches, qué espectáculo, qué grueso, ¿no? La intención, vimos de la primera tentación que vimos, era dar prioridad a la necesidad de alimento, ¿te acuerdas? El pan, convierte estas piedras en pan. Entonces ahí la de la primera, lo primero era el alimento, por encima de Dios. Y en la segunda ya no es el alimento, es el alimento y lo espectacular. Entonces, pero tiene algo de relación con la primera y la segunda, porque estas las utilizan los gobiernos de todo el mundo, y los romanos, todo el mundo lo utilizaban. ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo tienes tranquila a la gente? ¿Te acuerdas de una palabra que dice? Pan y vino. Pan y circo. Pan y circo. Hay un dicho muy real que dice, si quieres tener contento al pueblo, dale pan y circo. Es una máxima del demonio. Dale a la gente pedacitos de pan, migajas, como dan algunos gobiernos, y pones fútbol, pones cosas así atractivas, dale pan y circo y la gente está feliz. Los tienes atontizados, para no decir otra palabra que empieza con I, que se llama feo, ¿no? Bueno. Y es que después del pan, al hombre lo que quiere es que le ofrezcan algo sensacional, algo que vibre, algo que se siente emocionante, una salsa picante, un espectáculo glorioso, cohete. O sea, el hombre, esto es lo que busca el hombre, ¿eh? Al hombre no le basta solo satisfacer su hambre. El demonio sabe que esto es así y quiere ofrecer a los hombres emociones excitantes que suplanten o que confundan lo religioso. Incluso de esto nos advierte la Sagrada Escritura, que los falsos cristos y falsos profetas en los últimos tiempos tengan cuidado de creer en todo lo que ven, porque ¿cómo se llama? En los últimos tiempos los falsos profetas harán prodigios y señales capaces de confundir hasta los elegidos. O sea, milagros. Y la gente que anda buscando eso, pues va a caer con facilidad. Aquí debemos de poner atención a la respuesta de nuestro Señor. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esta frase la toma nuestro Señor del libro del Deuteronomio, que habla de cuando el pueblo de Israel corría peligro de morir de sed en el desierto y se rebeló contra Moisés y contra Dios, y querían que Dios demostrara que era Dios. Dice la Escritura, tentaron al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Cuando pedían pan, o sea, ahí la tomó nuestro Señor. Pues eso es palabra que tomó nuestro Señor, que no tentarás al Señor tu Dios, la usaron en aquel tiempo y la gente sigue pidiendo lo mismo. Hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Mucha gente hoy, para creer en Dios, busca que se hagan milagros espectaculares, ¿no? Buscan lo sensacional, lo emocionante, lo sobrenatural.
Se busca más, como te decía, conocer más los milagros de Dios que conocer mejor al Dios de los milagros. Hoy existe poca gente que le interesa conocer la sana doctrina de la Iglesia Católica. Muy poca. Ellos buscan algo más emocionantes. Mira, tú que estás en YouTube, yo estoy. Tú métete a YouTube, vas a ver páginas. Digo, no está mal que lo vean, pero el milagro que ocurrió en tal parte, 100,000 personas. ¡Ah! El mensaje de San José. ¡Wow! 30 millones de visitas. Bajó San Miguel Arcángel. 100 millones de visitas. No sé, cosas así. Métete, ¿sí te has visto todo eso? Sí. Y hay quienes, y hay quienes se dedican a eso nada más para ganar lana. No están predicando, no están evangelizando, y porque monetizan y quieren dinero, millón, no mucho dinero, le ponen títulos. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo realmente el día tal que nadie sabe? Y, oh, y cosas así, ¿no? Y apareció. Es que, de veras, no me acuerdo ahorita, tendría que ver, pero te ríes de tantos títulos tan locos. Fotografías así muy llamativas para que tú pienses que ya lo haga, que te metes, pues es otra cosa. Ok, pero por ejemplo, tú y yo hacemos temas y mucha gente, sí, amor, pásale. Tú y yo hacemos temas y mucha gente, ¿no? De, por ejemplo, de doctrina católica. Un programa donde conozcan los dogmas marianos. 150 visitas. ¿Me explico? El demonio cayó. 2,000, 25,000 millones. ¿Cómo le hizo el demonio para fregar a tal cura? 60,000 millones. O sea, eso no les va. Digo, no está mal. Pero no les va a llenar espiritualmente. No van a aprender. Para ellos es negocio. Sí, no. Yo no me refiero para los que lo hacen. Me refiero a los que lo ven. ¿Qué están buscando los que lo ven? Espectáculo de doctrina católica. Pero les dices, oye, la Santísima Trinidad no entiende nada. La transustanciación no entiende nada. Los dogmas marianos, ¿por qué la Virgen si era virgen? O sea, no les interesa. Ya están llenos, satisfechos, ahora quieren circo. Pan y circo, y eso lo ofrece el demonio siempre. Yo no digo que estos canales sean malos. No. Pero después de tener tu conocimiento, una vez que tengas el conocimiento, para que no te engañen y para que no te desvíen de tu doctrina católica, una vez que lo tengas bien sentado, con bien las bases, entonces ves sus programas. Y sabrás discernir que está bien y que está mal. Pero es lo mismo que pasa. El diablo le dijo al Señor, aviéntate para que vengan los ángeles, te rescaten. Necesitamos haciendo eso, Señor, haz cosas milagrosas, impresionantes para que hagamos de ti. Seguimos con lo mismo. Si eres hijo de Dios. Los canales como este que no tienen temas tan impresionantes o sobrenaturales son muy pocos vistos. ¿Verdad? O tienen algunas cuantas visitas. Está bien para los que pocos que lo vean. Para los que quieren, pero que entienda la gente que eso lo necesitamos. ¿Verdad? La gente, además de hambre de pan, tiene hambre de espectáculo, de lo espectacular. Por eso buscan en la iglesia algo para creer que Dios existe. Buscan, si te has dado cuenta, buscan al sacerdote. Oye, ¿este sacerdote tiene dones? No, fíjate que sí. La bilocación y la sanación. ¡Ay, vamos con ese sacerdote! Y otro padrecito ya solo. O sea, ¿sí me explico? Están buscando los milagros, las cosas milagrosas. ¿Ah? Hay gente que oye, ese sacerdote que no, lo vieron levitar. Vamos a ver lo que sea para conocerlo y tocarlo. O sea, no están buscando a Dios, están buscando las cosas espectaculares. Quieren ellos un milagro para ellos también, o por lo menos ver algún milagro. Buscan más recibir o ver los milagros y los dones del Señor que conocer más profundamente al Señor, de los dones y los milagros, como te digo. No sé si has visto, tú te has fijado, por ejemplo, que hay gente que van de exorcista en exorcista. Y a todas las misas de liberación se paran a ver cuál es más espectacular, a ver quién cae en descanso, a ver qué pasa. ¿Dónde hay más manifestaciones? Y para ir a este tipo de misas, tú has visto, porque nosotros fuimos servidores allá con el padre Elias Morales. Tú has visto que llegan hasta 3 o 4 horas antes de la misa. Porque va a ser una misa de liberación y va a haber cosas espectaculares, 3 o 4 horas. Pero la misa de su parroquia llegan 15 minutos después de que empezó. ¿Por qué? Porque están buscando lo espectacular, ya tienen pan, ahora quieren lo espectacular. Señor, aviéntate para que vean los ángeles, te recojan y creamos en ti. Me explico, lo estamos tentando igual, nos volvemos lo mismo. Pero bueno, si observas, por ejemplo, en donde están en los sagrarios o el Santísimo expuesto, donde está realmente en persona el Señor de los dones, el Señor de los milagros, ahí está, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. El Señor que realmente sana, el Señor que realmente libera, no un sacerdote exorcista, está el propio Señor. Vas a ver que ahí, en el templo donde está expuesto el Santísimo, está el sagrario, vas a ver a 4 o 5 personas. Y donde está el exorcista, 3,000 o 4,000 no caben. ¿Te veías? O sea, qué tristeza, pues. Por eso estoy diciendo cómo nos afectan estas tentaciones el día de hoy. Ahí entre el Santísimo, pues no hay cosas espectaculares, pues la gente se aburre, ¿no? No hay gritos, no hay barullo, no hay gente que cae en descanso, no hay alabaré, los gritos, no hay todo eso. Se van. A mí me ha tocado ver en algunos templos, algunos carismáticos, me tocó ver cuando yo recién empezaba el camino del Señor, que hacían sus asambleas y bailan muy bonito, y alabaré, y gloria a Dios, y aleluya, parece que están haciendo este gimnasio, todo muy padre, muy bonito. Invocan al Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se siente, se mueve. Pero cuando de repente me ha tocado ver a mí, sale el sacerdote y dice, bueno, ya se acabó la asamblea, en 15 minutos comenzamos la Eucaristía. Tomen asiento, por favor. Se van yendo todos.
Se quedan 5 o 6 de los 60 o 70 que van carismáticos bailando, gritando. No estoy diciendo que sea malo, que haya carismáticos, pero la mayoría se van. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Lo que pasa en las iglesias de los demás separados, baile, algarabía, fiesta. ¿Ah? Hay mucha gente que va, yo no he ido nunca. Hay milagros eucarísticos, sí sabes, ¿no? De hostias que sangraron y que están en algunas partes en Italia, en Argentina, y ahí están expuestos, y puede ir la gente a verlos. Hay gente que paga millones en evento y va para ver esos milagros eucarísticos. Adoran la Eucaristía y como nunca se postran y la adoran, y este es el Señor y el cuerpo y la sangre de Cristo, y no, mi Señor y mi Dios lloran lágrimas. Pero en su parroquia, cuando está el Santísimo expuesto sin sangre, a veces pasan sin siquiera hacer reverencia. Es el mismo Dios, es lo mismo. Pero están buscando los milagros. Incluso lo tratan irrespetuosamente. Llegan y está el Santísimo expuesto, se ponen a platicar con el compadre. Hola, compadre, ¿cómo estás? Y dejan el Santísimo ya. O sea, irrespetuosamente. Yo aquí te le puedo hacer una pregunta. Si alguno de estos que van a buscar los milagros eucarísticos y a ver, a mí me dicen, oye, ¿qué pasaría si una hostia sangre? Es que bueno, gloria a Dios, y si no también, es lo mismo. Yo imagino que una persona a esta le dieran a comulgar el milagro eucarístico, decía el Papa, ese milagro eucarístico del anciano o de tal parte, lo vamos a sacar y se lo vamos a dar a comulgar a una persona en la boca. ¿Con qué reverencia crees que esa gente se comiera ese pan? Ese es el Dios. ¿Con qué reverencia, con qué amor hincado de rodillas y con todo su corazón dirán, no soy digno de la madre? ¿O a poco crees que lo tomarían como la misma ligereza que hoy está tomando la gente de la Eucaristía y la comunión en la mano y agarrándole, cayéndole pedazos y como si nada? ¿Se atreverían a agarrarlo y estaban las gotas de sangre y que cayeran al piso? ¿Pero por qué hoy sí tiran en el templo pedazos de nuestro Señor Jesucristo al piso, pedazos de cuerpo, de su sangre a la gente? Porque les intentó, ¿ves a dónde nos llevan todas estas tentaciones? Saber qué es lo verdaderamente importante en la vida. Yo quisiera saber qué es lo que está pasando. Todas las personas que buscan lo espectacular en la fe para creer, están repitiendo en cierto modo lo que le dijo el demonio al Señor Jesucristo. Arrójate para que tus ángeles te rescaten, veamos y creamos en ti. Se están volviendo los propios labios de Satanás, están prestando la boca a Satanás, con sus actos y con sus palabras. Por eso no nos ven, porque dicen que luego criticamos muchas cosas. La verdad es que es como estamos. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no ha creado un mundo en donde hiciera Él actos sorprendentes, para que nadie dudara, ¿no? Y de repente, ahorita a las 6 de la tarde van a ver cómo hago que baile el sol nuevamente. Los cometas pasan. O sea, así quisiera la gente, para estar creyendo en Él. No, de veras. Debemos saber que caminamos por fe y no por vista, dice la Sagrada Escritura, lo dice el apóstol. La fe es un don de Dios y la fe se acrecienta al practicarla, con vida de sacramentos, con vida de oración, de manera, no con andar buscando milagros, porque harán señales y prodigios los falsos profetas capaz de confundir a los elegidos, porque andan buscando este tipo de cosas. Tengan mucho cuidado con eso. Nosotros vivimos en un mundo en el que Dios no es una evidencia palpable y en el que solo se le puede encontrar con el impulso de un corazón puro y fiel. Pues recordemos que para que no nos engañen, los que buscan los milagros, signos en su vida para creer, lo que quieren realmente es, yo busco signos y milagros para creer en Dios, lo que quieren, ¿sabes qué? Someter a Dios a una prueba. Vamos a probar a Dios. Pues si no tentarás al Señor tu Dios, quieren probarlo como se prueba una mercancía. Dios debe someterse a lo que el hombre le pide o cree necesario para creer que existe. Si no me das este trabajo, no existe, Señor. Si no salvas a mi mamá, no existe, Señor. Vamos a someter nosotros a una prueba al Todopoderoso, el que nos hizo para que estemos con Él por toda la eternidad. Y cual el único requisito es amarlo, y el que lo ama es bendecido. Y nosotros le vamos a poner al cielo a Dios lo que tiene que hacer. Jamás sucederá esto, porque la soberbia, nomás es una cosa y te digo, jamás aquellos que quieren tentar a Dios, Dios les va a hacer caso, porque la soberbia y la arrogancia del hombre que quiere convertir a Dios en un objeto e imponerle sus condiciones, jamás va a encontrar a Dios, jamás. Decía hace unos días también que Dios exalta a los humildes y baja a los soberbios. Es palabra de Dios también. Cuando actuamos así, desde el principio estamos negando a Dios. Cuando queremos un milagro, ¿para qué lo estamos negando desde el propio principio? Al poner por encima nosotros de Él, exigiéndole una prueba. Entonces yo soy Dios. A ver, hazme esto para creer en ti. Eso lo haría un superior. Yo no soy superior a Dios. Se quieren convertir a las personas en sí mismos en Dios. Más bien debemos observar lo que hizo nuestro Señor en la segunda tentación. Cuando contemplamos a nuestro Señor sobre el pináculo del templo, que dice que estaba en el templo, en ese momento, si lo contemplamos en el pináculo del templo y no se arrojó, no porque no tuviera confianza en su Padre, sino porque no iba a tentar a Dios, pero lo vemos en la cruz. ¿Se das cuenta que se me figura como que está en la cruz? Y si no se arrojó del pináculo, del templo, como quería el demonio, como quería hacerlo, pero sí se arrojó al abismo de la muerte. Se dejó ir en la cruz por la fe de Dios, se arrojó a la noche del abandono, al desamparo de los indefensos, como quería Dios su Padre. Él se atrevió a dar ese salto en la cruz como un acto de amor de Dios
por los hombres, sabiendo que si él saltaba esa muerte de esta forma, era la única que podía caer en las manos de su amoroso Padre. Si no era miedo, porque él se arrojó en la cruz, porque no se aventó por miedo, no. Él confiaba en su Padre y sabía que la única manera era a través de la cruz, cumpliendo su bondad y su palabra, dando la manifestación del amor de Dios. Se aventó al abismo de la muerte en la propia cruz. Como abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta sintiendo eso. Pues así también, todo aquel que sigue la voluntad de Dios debe igualmente tener esa fe de nuestro Señor. Saber que en todo lo malo que nos pueda pasar, arrojarnos, teniendo la confianza en Dios, no pidiéndole milagros para creer. Debemos saber que jamás perderemos la protección de Dios, que nunca seremos defraudados ni abandonados por Dios. Pero si le ponemos condiciones, sí. Porque nuestra propia soberbia que nos pone por encima de Dios nos daña, y Dios no quiere que nos dañe nada. Cuando con humildad te arrojas, estoy sufriendo esta prueba, estoy subiendo esa bronca, estoy en esta enfermedad, me arrojo a los brazos de mi Padre, no te va a defraudar. Y de eso va a sacar mucho problema, muchas cosas para tu alma en lo espiritual. Debemos saber que el fundamento del mundo es el amor y que incluso cuando nadie quiere ayudarnos podemos seguir poniendo nuestra confianza en Dios, porque a veces nos sentimos abandonados de todos, de los hermanos, de los hijos, de los padres, de los amigos, de todo el mundo. Entonces tenemos que tener nuestra confianza en Dios, en un Dios vivo, en un Dios que no se ve, pero en un Dios que se reconoce. A esto nos invita nuestro Señor. Esto es algo muy diferente de aquello que buscan solo los milagros del Señor y quieren convertir a Dios en su siervo. Bueno, para no alargarnos mucho, damos la tercera tentación, ¿te parece? Ya para terminar. Dice que el demonio lo lleva consigo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y entonces le dice Jesús, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo le darás culto. La misión de nuestro Señor es ser el rey del mundo, porque lo dijo, ser rey, es el rey del universo, que reúne toda la tierra en un gran reino de paz y de amor y de bienestar, pero es muy diferente al reino que le ofrece el demonio. El demonio le ofrece un reino material. Y por eso, para Jesús, el poder que pretende dar el demonio, te puede dar poder sobre todos los reinos si te postras. Ese poder que le puede dar es como un polvito, como un polvo que se desvana, esa es paja, es nada. El poder que el demonio le puede dar es nada. Él sabe que solo el poder que está bajo la bendición de Dios su Padre es el poder que puede salvar. Dios su Padre le dará a su momento a Jesús el verdadero poder. El reino de Cristo será distinto a los reinos de la tierra y al esplendor tonto que Satanás le ofrece o que le enseña. El poder que el Padre eterno le dará a Jesucristo es totalmente diferente. Y es que solo el poder que se pone bajo la voluntad de Dios es un poder para el bien. Porque el poder es para hacer el bien. Este verdadero poder se lo dio Dios Padre a Jesús a su tiempo. Después de que cumplió su misión en el mundo, después de resucitar. Primero, tuvo antes que resucitar pasar por la prueba, por la cruz, por la muerte, por la resurrección, para después recibir todo ese poder. No lo iba a recibir así nomás. Dice la Sagrada Escritura, después de la resurrección de Jesús nos dice, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Sabías? Todo poder, ahora sí el verdadero poder. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y en San Juan dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraban mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes les detengan sus pecados les serán retenidos. Dice primero que Dios Padre le dio todo poder sobre el cielo y la tierra. Okay. Después entra con los discípulos. ¿Y qué hace con ese poder? Eso es para lo que le sirve el poder. Jesús usó el poder que el Padre le dio para darles la paz. La paz esté con ustedes, y la paz llegó. Fíjate para lo que usó el poder, no para lo que lo usan los mundanos. La paz esté con ustedes. Vayan y bauticen a todos. Poder para bautizar. Háganlos hijos de Dios. A quien les perdone sus pecados, para perdonar pecados. Para eso usó el poder, para transmitirles el poder, el Espíritu Santo a los apóstoles y darles el poder de perdonar pecados. Para eso les sirve el poder realmente a nuestro Señor, porque el poder es para el bien, es el poder de bendición de Dios, no el poder como lo ofrece el demonio y el mundo. O sea, que el verdadero poder es el poder del bien, el poder de Dios. Este poder es el único capaz de traer la vida verdadera, de traer la paz, de traer el amor y la misericordia de Dios al mundo. Muy diferente al poder que el demonio quiere dar a los hombres. Poder que está lleno de ego, de soberbia, de orgullo. Poder que destruye y que mata, como está matando en nuestros tiempos. A los niños en el vientre de su madre, como quiere matar a los ancianos.
como está destruyendo las economías, para eso sirve el poder mundano del demonio. Contrario al poder del Señor, la paz esté con ustedes, les doy el Espíritu Santo, perdonen pecados, hagan el bien, bauticen, hagan discípulos. Fíjate nomás que diferencia del poder. El verdadero poder para hacer el bien que viene del Padre. En esta tercera tentación, el demonio intenta unir con una sola cosa la religión y el poder, ¿eh? Porque dice, si me adoras, adorar entra en el ámbito espiritual, te daré estos reinos. ¿Y los reinos en qué entran? Pues en el ámbito material. Entonces aquí como que quiere unir una sola cosa, lo espiritual con lo material. Asimismo, ha pasado en todas las épocas. Muchas gentes han caído en esta tentación, han querido hacer una sola cosa del poder político, de lo mundano y la fe. Han querido unirlas en una sola cosa. E incluso el imperio cristiano intentó convertir la fe en un factor político para unificar el imperio. Y así ha pasado en la historia. Bajo distintas formas han existido esta tentación de asegurar la fe a través del poder. Pero la fe no se asegura a través del poder, o el poder mundano y humano. Así la fe ha corrido muchas veces el riesgo de ser sofocada por el poder. La lucha de la iglesia para que el reino, ahorita también, los gobiernos quieren dominar a la iglesia. Vamos uniendo iglesia y gobiernos para que vean, para que me ayuden a que voten por mí, o si también, ¿sí me explico? Quieren unificar en una sola cosa poder mundano y lo espiritual. Pero bueno, la lucha por la iglesia para que el reino de Dios no pueda ser identificado con ninguna estructura política ha tenido lucha durante todos los siglos. Y es que en la fusión entre fe y poder político tiene un grave precio. La fe, si la fe y el poder político se unen, ¿qué pasa? La fe tiene que ponerse al servicio del poder. El poder no se va a poner al servicio de la fe. El gobierno, el político no se va a poner al servicio de la fe. Pero si quieren los políticos, que la fe se ponga al servicio de los políticos, del gobierno. Y doblegue y haga los criterios que ellos digan, haga todo lo que ellos les digan. Es el riesgo que se corre. Lamentablemente hoy también pasa con algunos representantes de la iglesia, que se someten primero al poder político, antes que Dios. Lo hay en nuestra iglesia. Que equivocados se someten primero a lo que dicen los políticos que lo que dice Dios, y obedecerás primero a Dios. No agarraron los apóstoles y decían, entonces obedecemos a los hombres primero que Dios. No, primero Dios y luego los hombres, y pasa, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo. Esto viene desde el pueblo judío. Así también se actuaba. Ellos veían en Jesús una debilidad, pues en cuanto hombre, ¿no? Es un hombre común, débil, y pensaban que su debilidad humana tenía que ser sostenida por el poder político militar. Bueno, usted es nuestro salvador, pero bueno, pues estaba fuerte, pues de cuerpo y todo, pero un solo ser humano, débil como todos, con hambre, que se cansa, que llora, y este va a ser nuestro salvador. Pues por eso querían darse cuenta, hacer como que él fuera el rey y ponerle soldados y todo para que apoyara lo espiritual del Señor, el poder político. O sea, siempre han querido unirlo desde el pueblo judío. Pensaban que la debilidad humana del Señor tenía que ser sostenida por el poder político y militar. Querían unir la fe con la política. Es por eso que querían hacer los reyes a nuestro Señor Jesucristo, querían derrocar junto con nuestro Señor como rey al imperio romano, pero con armas, hasta el propio San Pedro. Entonces dijo, Señor, tú guarda tu espada, que espada mata, espada muere. Entonces querían darse cuenta, vamos a sostener, él es el rey, es el Mesías, el profeta de Dios, el Hijo de Dios, pero hay que apoyarlo con fuerzas militares y con la política. No, él no ocupaba ni era el reino el que venía a traernos, ¿verdad? El pueblo judío cuando esperaban al Mesías, un Mesías guerrero, un Mesías que peleara, un Mesías de espada, que venciera a los romanos, que acabara con la esclavitud y que les diera el pan, y que un Mesías muy diferente a lo que vino nuestro Señor. Nuestro Señor era un Mesías de paz, no un Mesías guerrero, un Mesías de paz. Por eso, cuando Poncio Pilato le dio la opción al pueblo, ¿sí te acuerdas que les dijo, ¿a quién eligen? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos, a Barrabás. O sea, Pilato les planteó en este momento, debemos de ponernos en el contexto de aquel tiempo. Barrabás era un guerrillero que les ofrecía ganar y derrocar al pueblo romano. Y Jesús era un Mesías de paz que les ofrecía el reino de los cielos y les ofrecía poner la mejilla a aquel que le pegara a un lado y le pusiera al otro. Y la gente que quiere la política, el gobierno, lo material y todo, ¿por quién cree? Pues a Barrabás. ¿A quién prefieren? ¿Al Mesías de paz, que les dice que tomen su cruz y lo sigan? ¿O aquel que puede derrocar el imperio? ¿Sí me explico? Suelten a Barrabás, que es el que nos puede liberar. Así pasó. Nuestro Señor la fe, Barrabás el poder político. Debemos saber nosotros algo muy importante. Barrabás no era un bandido común y corriente, no era un raterillo que robaba. Barrabás no era, es que lo hemos visto en las películas y lo pintan como quieren, no. Si yo sabía que era un ratero asesino. Eso pensaba la gente, no. Eso es lo que se dice. Pues. Bueno, pero esto hay que estudiar bien, porque esto es lo que estoy diciendo, no lo dije yo, lo dijo el Papa Benedicto XVI, es una encíclica de él. Dice, Barrabás no era un bandido común y corriente como lo entendemos hoy por la palabra bandido, porque en el Evangelio de San Juan dice que Barrabás era un bandido, pero nosotros, pues digo, tenemos que ponernos en el contexto de aquel tiempo, de aquella historia. Estaban oprimidos el pueblo de Israel, les cobraban mucho, todo su dinero de, ¿cómo se llama?, de impuestos, les robaban a sus mujeres, los violentaban, o sea,
los tenían hechos pedazos. Entonces ellos esperaban un Mesías, porque hubo también Judas, Barseba, otro, que peleaban. O sea, ellos esperaban un Mesías que los liberara y que les diera alimento. Un Mesías político, poderoso. Y llega un Mesías que les dice, el que te da una cachetada pon la otra cachete. Pues si no, y llega Barrabás matando y asesinando, pero en poder político. Ok. Mira, la palabra griega que corresponde a bandido, como dice la escritura, tenía un significado en aquella época, en aquella situación política. Bandido quería decir algo así como combatiente de la resistencia. O sea, si tú ya cambias la palabra bandido, Barrabás, el combatiente de la resistencia contra el gobierno, la resistencia armada, como Marcos, el de acá ¿te acuerdas de Chiapas? La resistencia, era algo así, Barrabás. Y dice el Evangelio, según San Lucas, había sido, fíjate lo que dice el Evangelio, es que no han leído con esos pedacitos. Dice según San Lucas, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición, ¿qué es? Levantamiento en armas contra el gobierno. Él era el caudillo, el jefe de la caudilla, la guerrilla, el que quería, a fuerza de armas, tumbar y matar. Y sí, y un homicidio, mató a uno, pero pues en una guerrilla levantándose contra el gobierno, mató a un soldado romano. Por eso lo metió en el bote, eso lo tienes que leer, está en San Lucas. O sea que Barrabás había participado en un levantamiento a favor de la resistencia, a favor del pueblo. Y en ese contexto lo acusaron de asesinato. Y al decir bandido, es que esto es bandido, es que tienes que poner tu ponente en el contexto de aquel tiempo. No era un raterío que andaba robando y matando, no. Sí, inclusive en las películas sí, sacan así todo sí, como... porque no han entendido la verdad de la palabra. Pero el más grande teólogo que hemos tenido en este siglo se llama Benedicto XVI. Y esto lo escribió él. Él es un verdadero teólogo. Todo se hay que conocer, por eso son cosas importantes. Día con día. Además también, por ejemplo, si ustedes ven el Evangelio según San Mateo, dice Barrabás era un preso famoso. No, ese era ¿cómo se llama? Un malandrincillo, algo así, ¿no? Era un preso famoso. Y ahí se entiende que Barrabás fue uno de los más destacados combatientes de la resistencia, por eso era famoso, como Pancho Villa, ¿me explico? Si a Pancho Villa lo ponen en este contexto y lo ponen en 200, en 1000 años, tú llegas y dices, era Pancho Villa el asesino, y tú, sí, un asesino. No, o el que robaba, sí, pues robaba para la... ¿Sí me explico? Entonces ya pierde todo el contexto, todo, no. Barrabás era un preso famoso, era uno de los más destacados combatientes de la resistencia, fue muy probablemente líder del levantamiento contra el gobierno de Roma. O sea que Barrabás, que era para entonces para el pueblo judío una figura mesiánica, el que los venía a rescatar era Pancho Villa de estos tiempos. Ese era Barrabás para el pueblo judío. ¿Ya entiendes por qué dijeron, viva, suelten a Barrabás? Y Jesús les ofrecía, me ven todo madreado, todo golpeado, todo con espinas, ven, compongo el otro cachete. ¿A quién quieres que le suelte? Al que les va a hacer que estén así con un cachete y que pidan perdón al que los ofende y que si le roban la capa les dé también la túnica, o aquel que los va a defender económicamente, materialmente. ¿Y quién escogió el pueblo? Suelten a Barrabás, porque hay que entender por qué votaron por Barrabás. La elección entre Jesús y Barrabás no fue de casualidad, eran dos figuras mesiánicas, pero un Mesías de guerra y un Mesías de paz, de manera diferente. Esto lo vamos a entender mejor cuando entendamos que el nombre de Barrabás, el significado del nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Significa hijo del Padre. El hijo de Dios significa hijo del Padre, combatiente de la resistencia, viene a liberar al pueblo, lo consideran como un Mesías de guerra. ¿Ya? Barrabás se manifiesta, dice el Papa Benedicto, se manifiesta como una especie de doble de Jesús, que aparentemente tiene la misión de rescatar al pueblo, pero de una manera muy diferente. Así fue la elección entre un Mesías que dirige una lucha armada y promete libertad y su propio reino, y Jesús que anunciaba negarse a sí mismo como caminos de la vida. Y por eso la mayoría suelten a Barrabás. ¿Ya entiendes ese detalle? ¿Okay? Sí, no me la sabía. Bueno, aquí la pregunta de hoy, es que no que te lo sepas, a ver, vamos a contestar esto. Si hoy nosotros tuviéramos que elegir tú, yo y todos, entre un excelente bienestar económico, sabes que Enrique ya no vas a tener tus deudas, tu esposa va a estar muy bien, tus hijos los mejores estudios, los semáforos no se vuelven a apagar, no se vuelve la luz, vas a tener agua abundante, vas a tener todo lo que ocupes, vas a ¿cómo se llama? O sea, no te vuelves a preocupar de nada, va a haber seguridad, va a haber todo esto, pero nada más saca a Jesús de tu vida. ¿Qué decides? Pruebas, sufrimientos, enfermedades de tus hijos, inseguridad, o te ofrecemos todo lo contrario, pero saca a Jesús de tu vida, porque así te lo plantean. Queremos la comodidad, la seguridad. Por eso votan por el comunismo, por eso votan por tontos en la política. ¿Me entiendes? Te prometen y te ofrecen cosas que no te van a dar, pero saca a Jesús de tu vida. Firma a favor del aborto, firma a favor de la eutanasia, hazte limpias con carnes que te eso, tráete tu dólar para que te salve. ¿Me explico? O sea, y la gente está vendiendo. Esto es lo mismo que pasó con Barrabás. Por eso digo, es que es lo que pasó en el tiempo de Jesús pasando hoy con nosotros.
Estamos cambiando todo eso y decimos nosotros otra vez, suelten a Barrabás. Oye, pero no te pelees contra los LGTB, al contrario, promueve que si haya casamiento así, la madre, para que veas que todo va a estar el bienestar y que no van a prestar dinero a otros países. Suelten a Barrabás. Volvemos a repetir las mismas palabras. Bueno. Muchos en este tiempo eligen el poder político antes que el poder de la fe. Y muchos otros tratan de unir, pues oye, si unimos la fe y la política, las dos cosas, y pues ahí tenemos de todo muy a gusto, ¿eh? Cada quien a su gusto. Todos sabemos que el demonio se disfraza como ángel de luz y no es tan tonto como para proponernos directamente que adoremos al demonio. Él nos llega por el lado de lo racional, de lo humano, nos propone preferir un mundo muy planificado, muy organizado, aunque sean los masones los que lo manejen. Pero que hay un mundo organizado, fraternidad universal, que hay un mundo de amor y paz. Aunque saquemos a Jesús, nos propone un mundo organizado, un mundo planificado con muchos bienes materiales en el que Dios puede ocupar un lugarcito por ahí, pero en tu mente y muy reservado en tu casa, ¿me explico? Algo privado, que no se meta con los planes del gobierno ni con los tuyos. Hoy el camino para el bienestar, a costa de lo que sea, es la nueva Biblia. Vamos a tener el bienestar a como sea, por encima de quien sea y por donde se pase, nuestro país y nosotros, es la nueva Biblia de la gente. Esta tentación a Jesús, igual que en las dos primeras que le pasó, se repite también en la vida de Jesús. Lo vimos cuando tomó la decisión, ¿te acuerdas de ir a Jerusalén? Que dijo, voy a ir a Jerusalén para ser crucificado. Y el demonio intentó voltearlo todo al revés. ¿Sí me explico? Cuando el Señor trataba de explicar a los discípulos que el Mesías debía ser como los profetas, ¿sí me explico? Que debía ser crucificado como había muerto en Jerusalén. ¿Qué le dijo San Pedro? Señor, vamos, se lo digo aparte. No lo permita Dios. ¿Cómo dolor y sufrimiento a ti? No. Y que volteó el Señor y dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Te fijas? El demonio siempre nos pone el bien por encima y hizo que el propio San Pedro pensara que la cruz no era para nuestro Señor el sufrimiento. Y es lo mismo que pensamos nosotros. No, rechazamos la cruz, pateamos la cruz, cupimos la cruz, aventamos la cruz de nosotros. Renegamos de nuestra cruz. Porque el mismo demonio que nos dice, tienes que tener una vida planificada, donde haya pan para todos, aunque el gobierno sea masón, aunque haya un nuevo orden mundial, aunque pase lo que pase, tenemos que estar bien, a gusto y cómodos, y mucha gente lo va a preferir eso. Es que cambia la palabra de que Dios nos hizo para ser felices. Así es, Dios no nos hizo para ser felices allá en toda la eternidad, pero lógicamente pasando una pequeña prueba. ¿Sí explico? Que es la prueba de la vida, la misma que él pasó. Oye, dice San Pablo, él sangró por tus pecados y tú ya sangraste por los propios. Todo el mundo se queda callado. Cámbiale de página. En la otra más bonita donde dice Dios es amor. Alabaré. Pero bueno. Ahí es donde podemos entender esta respuesta tan dura de Jesús. Ahora sí entiende la respuesta tan dura de Jesús de aléjate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en este contexto que te estoy diciendo. De haber visto al demonio que te propone que los bienes materiales sobre Dios, sobre todas las cosas. No importa lo que pasa, no importa que no se haga la voluntad del Padre, sino tu bien material. Por eso le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque él está hablando directamente a Satanás que estaba atrás de San Pedro. No entendíamos la respuesta hasta que no vemos esto que está pasando en el mundo hoy. Bueno, lamentablemente hoy muchos caen en esta tentación de varias formas, pues terminan sirviendo y adorando al demonio para obtener poder, reino y bienes materiales. Primero están los que adoran, sabes que hay satánicos directos, ¿no? Iglesias satánicas que se acaban de formar en Estados Unidos, ya tienen autorización, sí, iglesias satánicas, métete, ya, música satánica, Biblia satánica, todo. Primero están los que adoran directamente sin negar a Satanás, los satánicos, que sirven al demonio, hacen pactos con él, pactos de sangre para obtener fama y fortuna, como ha sido con muchos famosos, cantantes, deportistas, millonarios, políticos, masones, luminarios, muchas gentes que adoran a Satanás a cambio de reinos de este mundo. Le venden su alma al diablo. Así es. Pero además existen otro tipo que de forma más velada le dicen a Jesús que su mensaje es contrario a los deseos y las opiniones del mundo, que su mensaje no es bueno para el progreso y el desarrollo del mundo. Son cosas anticuadas, pues ahorita ya, mira, si se aman, pues déjalos, mira, se mantienen bien el uno al otro y se quieren mucho, no se enredan mucho sus bigotes, ¿me explico? O sea, empiezan a cambiar todo sin decir que ya es muy anticuada las cosas de Dios, empiezan a cambiar todo. Bueno, y si esta muchachita, pues va a truncar su futuro, iba a tener unos estudios, y pues el niño ese que tiene, pues todavía ni es niño, ni nace bien, pues quítaselo, quítale la bronca, ¿me explico? Van cambiando todo. Esta también es una forma de adorar a Satanás, de buscar el bien por encima de las propias almas, del espíritu, de la voluntad de Dios. Le dicen a Dios que su mensaje ya no es bueno para el progreso y el desarrollo del mundo. Muchos hoy creen que la finalidad del cristianismo es como tiene que ser una receta para el progreso. O sea, mi espiritualidad tiene que ser una receta para que progresemos, para que haya bienes materiales, para que todos estemos como si fuera una receta, que lo más importante fuera el bienestar económico, que esa es la finalidad de la religión, y están totalmente equivocados.
Se hacen muchas leyes hoy contrarias a la voluntad de Dios para el supuesto bienestar y progreso. Y muchos pueden decir, sí, estas reglas no las hago yo, las hacen los políticos, no nosotros. Yo no las hice, yo no las aprobé. Pues no las aprobaste, pero de repente sacas beneficio. ¿Me explico? De esas normas de reglas. Bueno, pues que si pasan y nos va a dar, por ejemplo, George Soros a México un préstamo de tanto, y pues nomás porque se apruebe la ley de homosexual, pues mira, al final de cuentas, ¿me explico? No vas en contra, la estás aprobando también porque te aprovechas de ella. Hay otros que se llegan a alegrar cuando se hacen estas leyes. Mira, va a haber más dinero, que los niños se pierdan, porque va a haber más señoras que trabajen y ya no va a haber tantos problemas ni tantas demás cosas así. ¿No? Digo, acuérdate una cosa, hay muchos que no hacemos nada, y lo he dicho siempre en todos los videos. Y si en el mundo hay tanto mal, no es por la misma maldad del mundo, sino porque no hay quien haga el bien o quien se oponga al mal. Acuérdate que la omisión es siempre cómplice de la acción. Siempre, si tú dejas pasar algo, por eso decía yo una vez, aquel que deja pasar el pecado de su hijo, de su amigo, de alguien, por supuesta misericordia es falsa misericordia. ¿Me explico? Es protección a nuestra relación, a nuestra amistad. Entonces también eso es las omisiones también es una forma de adorar a Satanás. Bueno, y hay mucha gente que calla por miedo, porque puede salir perjudicado en su trabajo, puede salir perjudicado en su, no sé, en muchas cosas, en su familia, puede ser que ya no lo quieran. A mí tanta gente que no me quiere que ni idea tienes. Y cómo me ha costado trabajo esto, y pues yo digo la verdad. Yo lo que es, lo digo, oye, no, sí lo dice la escritura y así, no le puedes arrancar páginas, pero bueno. Muchos hoy prefieren tener también hoy sus pequeños reinos de poder, porque hablamos que un reino de poder, ¿no? Y prefieren mejor ese reino de poder que hacer la voluntad de Dios. Dice la escritura, toda autoridad o poder ha sido constituido por Dios, y ese poder o autoridad que Dios da al hombre debe utilizarse al igual que lo hizo Jesús, como el poder que el Padre le dio. ¿Para qué? Es el poder para traer el bien, para traer la paz, la misericordia, la justicia, la presencia de Dios al mundo. Así debemos usar cada uno el poder que Dios nos da y no usarlo para llenarnos de orgullo y causar destrucción. Y lamentablemente muchas veces el poder que Dios le da al hombre, porque todo don viene de lo alto, todo don viene de lo alto, el dinero, como tú decías, el trabajo, todo don viene de lo alto, pero a veces usamos ese poder que Dios nos da, ese pequeño reino de Dios que nos da para destrucción y no para bien. ¿Verdad? Veamos algunos ejemplos cotidianos. Existe la autoridad o el poder de los gobernantes. El poder de los gobernantes es un poder dado por Dios. Es un poder que Dios les dio para hacer el bien, pero lamentablemente este poder pervertido por el demonio, ¿qué pasa? Que estos gobernantes se ensoberbecen y anhelan cada vez más y más poder, y muchos consideran ese poder que tienen como el fin, el motivo y el fin de la existencia de su vida, no ven más allá, y por eso quieren perpetuarse en el poder, ¿no? A costa de lo que sea y arriba de quien sea. ¿Qué hacen estos? Pues terminan haciendo leyes en contra de la voluntad de Dios para buscar supuestos bienestares, que siempre van a acabar mal, dejando a los pueblos siempre vacíos de Dios. ¿Me explico? Al hacer todo eso, que las iglesias laicas sacan a Dios de las familias, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de la vida pública, sacan a Dios de la sociedad y de todo lo que tenga que ver con la realidad de este mundo, y después preguntan por qué estamos como estamos, por qué tanta maldad. Estos son los gobernantes, que lo hacen muchas veces aprovechando ese poder. Mira, un gobernante se puede santificar, hay muchos reyes santos y gobernantes santos, pero ese poder lo menosprecian y lo utilizan para, pervertido por el demonio. Pues si no nomás de los gobernantes, vamos a hablar de todos, porque todos tenemos un poder, un don, un talento que Dios nos da, un poder, una autoridad. Existe también la autoridad del poder que está dada a los papás. Tú tienes poder, potestad y autoridad sobre tus hijos. Yo la tengo. Pero este poder que tú tienes, cuando es pervertido por el demonio, cuando yo me dejo pervertir por el demonio, termina queriendo que todo sea para su propio servicio. ¿Sí me explico? Dios le dio autoridad a los papás como cabeza de casa de la familia, para que llenen sus hogares de Dios, para que llenen los hogares de las enseñanzas y del amor y de la misericordia de Dios. Pero corrompido este poder de los papás, solo lleva a la destrucción de la propia familia. ¿Sí? Quiero que mi hijo me sirva y te callas y porque soy tu padre, y quiero que me atiendan y quiero ser, ¿sí? O sea, el poder que nos dio, es que vemos el poder que el Padre le da a Jesucristo, lo usó para hacer el bien, y ese poder que le da a los gobernantes es para hacer el bien, y el poder que nos da a los papás para hacer el bien. En todos los ámbitos Dios nos da un poder, estar sobre otras personas con autoridad, pero es para el bien, no es para el mal. Existe también la autoridad a los empresarios, ¿no? Que les da mucha lana a empresas, como decíamos hace rato. Es el poder. Porque ese poder de haber llegado a tener esa empresa viene de Dios, aunque aparentemente es de una herencia, de un trabajo, pero Dios le permitió estar ahí. Si no, pues ¿quién le sostiene su vida? El propio Dios. Recordemos que todo don viene de lo alto, entonces estos empresarios deben empeñarse en usar ese poder para dar gloria a Dios, para hacer las manos de Dios en este mundo, para servir. ¿Se explico? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos reyes sirviendo, porque Él es rey. ¿Te acuerdas que en el Promete Rey somos reyes porque servimos como el Señor? Les dio este poder para crear empleos dignos, ¿no? Que sostengan al pueblo de Dios. Pero también este poder, cuando es pervertido por el demonio, termina aprovechándose del empleado, ¿no? Y de los más necesitados. Mira, al cabo, pues no hay chamba y le bajo el sueldo,
O sabes qué, pues esta chama te regató tanto y si quieres, y si no, pues no hay, ¿me explico? O sea, lo utilizan al revés, contrario. Yo decía, un dicho que he dicho siempre, hay quienes aman a los hombres y usan el dinero, pero hay quienes usan a los hombres y aman el dinero. Y hay muchos empresarios así, lamentablemente, por eso vamos a darlos de baja, vamos a hacerle este movimiento, ya sabes, todo lo que hacen. Bueno, está también el poder religioso. También los sacerdotes tienen un poder, una autoridad sobre nosotros. Está el poder religioso, dado por Dios a los hombres como los obispos, a los sacerdotes, para pastorear y para servir a su pueblo. Pero cuando el demonio pervierte este poder, en lugar de servir ellos a otros, se sirven de ellos también. Los sacerdotes, los obispos, los papás, los empresarios, todos usamos el poder para aprovecharnos de la esposa del esposo. Todos usamos ese poder para mal, pervertido por el demonio, pero ese poder es para el bien de las personas. Y a estos sacerdotes, obispos, en vez de guiar, terminan desviando a las personas. En vez de ser humildes y misericordiosos, terminan volviéndose altivos. Me ha tocado. No digo que todos sean, ni todos los papás, ni todos los empresarios, pero vemos esos casos, lo sabemos. Esto también sucede con laicos, encargados de pastorales que están ahí en el templo, ¿no? En las comunidades de oración. Que ellos tienen autoridad en la iglesia, pero a mí me toca ver cómo los del coro no se llevan con los de la pastoral de la juventud y estos tratan de sacar beneficio del otro. Me explico, hasta en eso, cuando el poder se pervierte, crea pura destrucción y pura maldad en el hombre. El poder que Dios nos da es el poder que Cristo quiso que le dé al Padre y lo usó para traer paz, para traer el Espíritu Santo, para perdonar pecados, para dar bendición. Para eso es el poder, el verdadero poder para eso es. Muchos, te digo, en los templos yo he visto que buscan ser como el centro, quitando a Cristo del centro y se quieren hacer los meros ahí en el templo, ¿verdad? Pues bien, todo el poder para el bien puede ser pervertido por Satanás, haciendo que la gente busque sus propios reinos y reinados fuera de la voluntad de Dios. Y es que muchos, al igual que el pueblo judío, piensan que el Mesías vino al mundo a traer bienestar económico y material. Vino a traer un mundo sin cruz y sin sufrimiento. Y si no, no es Dios o está muerto. Eso piensa. Mucha gente dice, ¿qué acaso no vino Dios a eso? Si no vino a eso, ¿qué es lo que nos ha traído entonces nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué vino? Si no ha conseguido un mundo mejor, entonces ¿para qué vino Jesús? Entonces, ¿qué ha traído Jesús si no ha traído la paz a todo el mundo? Si no ha traído el bienestar económico. Entonces, ¿qué es lo que ha traído? ¿A qué vino? Nuestra salvación. La respuesta es muy sencilla. Nuestro Señor nos ha traído a Dios. A Dios Padre, aquel Dios cuyo rostro se había revelado poco a poco desde Abraham, Isaac, Moisés y los profetas. No lo conocíamos, nos lo trajo Cristo. Nos ha traído al Dios que solo había mostrado su rostro en Israel, entre sombras. Nos trajo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios verdadero. Él lo ha traído a la tierra. Y ahora conocemos el verdadero rostro y podemos invocarlo como Padre. Él nos trajo la verdad. Nos mostró el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Nos trajo a Dios y con Él nos trajo la verdad sobre nuestro origen, la verdad sobre nuestro destino. Nos trajo la fe, nos trajo la esperanza, nos trajo la caridad, nos trajo el amor. Nos trajo el pan de vida, nos trajo la Eucaristía, nos trajo el Espíritu Santo, que nos recuerda todo lo que Él nos dijo, nos hace conscientes de lo que concierne a la justicia y al juicio. Nos trajo la gracia de poder ser hijos de Dios y de ser hijos de la Santísima Virgen María. Nos trajo una tabla de salvación que es la iglesia. Nos trajo el perdón de los pecados y la posibilidad de reconciliarnos con Él cuantas veces sea necesario. Nos trajo la gracia santificante que nos hace familia de Dios y herederos del reino. Porque ahora podemos llamar a Dios Padre. En una palabra, nos trajo la vida eterna. Y solo la dureza del corazón de los hombres pueden hacer pensar que esto es poco lo que nos trajo. El poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero, el poder duradero, el poder que salva, el poder que da la vida eterna. Los reinos de la tierra que Satanás puso ante el Señor ya se acabaron, ya fueron derrumbados, ya no existen. Su gloria se desvaneció, pues era solo pura apariencia. Pero el reino verdadero que nos trajo Cristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, al que esperamos llegar para habitar eternamente, no va a pasar jamás. Por eso debemos decir no a la promesa mentirosa del demonio, que nos dice que si lo adoramos nos dará los reinos, que solo a través del poder, de la economía, de la política podemos tener un verdadero futuro, que no necesitamos a Dios para nada. El demonio nos propone adorar el poder y adorar el bienestar, porque su interés es que dejemos de adorar a Dios como el único bien verdadero del hombre. Y lamentablemente muchos han caído en su trampa, que hacen divinizando el poder y el bienestar, poniéndolo por encima de la fe. Pero Jesús nos repite hoy también con fuerza: solo a Dios adorarás y Él darás culto. No tengamos miedo de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues nuestro Señor nos enseña que Dios siempre está al pendiente de sus hijos, que siempre debemos confiar en Él. Y eso lo vemos en las últimas palabras y en el último párrafo de las tentaciones, porque nos quedamos en las puras tentaciones. Pero ¿qué dice al final? Dice: nuestra esperanza
Cuando terminaron las tentaciones, entonces el demonio lo dejó, se alejó. Y ahí que se acercaron unos ángeles y le servían. Pues ahí está nuestra esperanza, en el Dios vivo que nunca nos va a desamparar. Estemos seguros que si nosotros deseamos de corazón seguir el ejemplo de nuestro Señor y ayudados con su gracia nos decidimos a vencer las tentaciones, el demonio se alejará también y Dios enviará a sus ángeles para que nos ayuden a superar todas las pruebas en esta vida y alcancemos la vida eterna. Eso es lo que es las tentaciones y como Órale, órale, muy bien. viene muy de bien. una encíclica del Papa Benedicto XVI, la mayor parte. Y bueno, también las tentaciones de carne humanas. Yo pensé que íbamos a hablar algo de eso también, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de las tentaciones que sufrió. Es que todas son, es que dentro de las tentaciones de Jesús se llama tener, poder y placer. Placer, el alimento. Tener, todos los reinos serán tuyos. Y poder, te daré todos tus reinos. También, o sea, el poder sobre ellos de gobernar si me adoras. Y en todas entran, en esas tres tentaciones entran todas las demás. Las carnales, las sexuales. Las carnales entran en las del pan, el alimento. Por eso, si tú te fijas, el pecado de lujuria está muy relacionado con el pecado de ¿cómo se llama? De glotonería, del pecado capital, sí. de la gula, De la gula. porque es todo lo que es referente hacia el cuerpo, hacia los sentidos, tanto como el goce de un alimento, como el goce sexual, como todo lo que es gozar en lo que es esto, la carne, pero no el espíritu. Acuérdate que tenemos la gula es un Comer pecado, y comer es y un comer. pecado, no, en todos los aspectos se da. La gula se puede dar, hay gula incluso hasta gula espiritual, es el exceso en todas las cosas, en lo que sea. El exceso en el vino, en el cigarro, en la comida, en tantas cosas, se llama gula. O sea, gula es la exacerbación de tener más para elevar los sentidos, el cuerpo. Creo que muchos comían y comían ya que se satisfacían, vomitaban, y sí. volvían a comer. Pero no nomás es en la comida. Entonces Disfrutando los alimentos. la lujuria es buscar el placer mayor del cuerpo en la abundancia, que no necesitamos. Y por eso está muy relacionada con la lujuria. Que la lujuria lógicamente es buscar el placer del cuerpo fuera para lo que Dios hizo la sexualidad, para darle gloria a Dios en la privación de tenerla, como los que están consagrados, o para hacer más hijos para el reino de los cielos, en las familias, en los matrimonios. Bueno, Muy bien, hermano. Una pregunta sobre la gula. Si tú tienes un plato servido ajá. y ya no puedes poner... Si lo vas a tirar, te lo comes, claro que no, pero también no puedes desperdiciar. Te lo comen. Me pregunta mi mamá que si tienes un plato servido con mucha comida y ya sientes que estás satisfecho y se va a echar a perder, no lo puedes guardar en nada, claro que te lo comes. Es que no, o sea, la gula la busca uno. La gula es un instinto de uno. Yo quiero más, ¿me explico? Aunque ya esté satisfecho, no es tengo que comerlo a fuerzas, porque incluso hay platillos que te sientas en una mesa y te sirven, no te gustas y te los tienes que comer. Y eso no se llama gula. No el verte forzado a comer, sino el tú querer más comer, querer más vino, querer más cigarro, querer las cosas. Es la exacerbación de los sentidos, el buscar sentirte todo el tiempo plenamente satisfecho. Y lo malo es que llega el momento en que el cuerpo te pide más y ya no puedes satisfacer de una forma y te vas a otra, que es como pasándote del alcohol, te vas a la droga, de la droga a esto, y luego te vas a ligereza, a andar con muchas mujeres y al rato terminas con hombres. ¿Me explico? Porque nunca se satisface. Acuérdate que nuestro corazón, dice San Agustín, fue hecho para Dios y no descansa hasta que descansa en Dios, y es lo único que va a satisfacer nuestro corazón. Nunca nos vamos a llenar con nada. Por eso tenemos que tener la virtud de la templanza, pedir al Espíritu Santo que nos dé la virtud de la templanza para tomar todo en su justa medida, hasta lo espiritual todo, ¿no? Como decía el Padre ahora en su homilía, ni tanto Dios que dejes a todos una gula espiritual, tanto Dios, pero me aparto del mundo también, no puede ser, porque soy mi nombre, soy cuerpo y espíritu y tengo responsabilidades. Ni tanto trabajo, puede ser esta gula de trabajo exagerado por estar sacando, ¿me explico? O sea, todo lo que sea exagerado, madre, pero que sea propiciado porque tu cuerpo te lo pide, porque tú te lo estás pidiendo, no porque te están forzando. Eso no es pecado. Ok, madre. Pues bueno, mis amigos, para no hacerles tan largo el video, ya hasta aquí Ya está mi esposa Gaby con Llegamos. más mensajitos. Aquí con mi hermano Vicente, esperemos ya prontamente vamos a hacer más videos y que ya se acabe este virus loco, ¿no? Que ya se supone que Ay, caray, eso tarda mucho. ya se va a terminar. Vamos a ver ahora que viene diciembre. Estamos vacunados con la sangre de Cristo. Diciembre y enero, que es el desviejadero, perdón, así como le llaman. Bueno, esperemos que no, que ya este virus ya pase y vamos a seguir haciendo videos para ustedes. Escríbanos en YouTube o Facebook qué les gustaría que habláramos, y aquí con mi hermano Vicente con mucho Con gusto. todo gusto lo hacemos. Él les hará Investigamos. investigamos y Y se lo vamos transmitimos, adelante. claro que sí.
Pues como siempre, su amigo Kike y su amigo Y su Chete. amigo Chente. Bye, bye.